estar muy pendientes para cerrar los micrófonos que sean necesarios cerrar. Como ya se les comentó, va a haber un pequeño concurso de disfraces, los premios son una sorpresa, así que les pedimos por favor las personas que hayan traído su disfraz, encender sus cámaras para poder tener un espacio para la dinámica de los disfraces. Más adelantico les iremos comentando el porqué de las cámaras encendidas, pero sí necesitamos que todas las personas que tengan su disfraz la enciendan. Entonces, nuevamente les damos la bienvenida y yo creo que podemos iniciar, ¿no? Profe Lina, ¿está lista? Entonces, porque el día de hoy el amor será asesinado a sangre fría. La maldad resucitará desde la ultratumba, surgiendo desde los muertos, y se adueñará de la tarde del día de hoy. El momento de más miedo, es siempre justo antes de empezar. Entonces, en nombre del semillero nuevamente, les damos la bienvenida. Si no he de inspirar amor, inspiraré temor. Frankenstein. Mary W. Shelley. Con ustedes, la doctora Lina Vanessa Becerra, con su muestra Cerebro Maquiavélico. Radiología Neurológica del Terror. Felina, bienvenida. Bueno, De la quiero maldad, saber si allí están viendo mi pantalla y si me están escuchando de forma adecuada. Sí. Ah, bueno, maravilloso. Bueno, yo creo que Mateo cometió un error. Yo realmente me llamo Daenerys, la primera de mi nombre, de la casa Targaryen. Soy la reina de los sándalos, los Rhoynar y los primeros hombres. Madre de dragones, la que no se quema. Khaleesi del gran mar de hierba y protectora del reino. Señora del trono de hierro. Y voy a estar con ustedes hoy en mis ratos libres y bajo otra personalidad secundaria. Me dedico a estudiar neurociencias. Entonces quiero presentarles algo que he estado estudiando y una radiografía neurológica de la maldad que se va a intentar a través de esta ponencia. Si uno comienza a hablar de maldad, hay que tener en cuenta que en relación con la maldad como tal, las definiciones pueden pasar de ser muy reduccionistas a ser bastante amplias. Cuando hablamos de definiciones reduccionistas, estamos considerando la maldad como todas aquellas acciones humanas que pueden generar daño o sufrimiento, ya sea psicológico o sufrimiento físico en otras personas. Algunas definiciones aún, digamos, más sencillas, lo califican como la carencia del bien, ¿sí? En cuyo caso, pues, estaríamos hablando de que una persona es mala cuando está por fuera de un orden ético determinado. Entonces, al ser un tema tan complejo, ha sido abordado desde múltiples perspectivas y eso ha hecho que se amplíe mucho su estudio. Se estudia la maldad desde la filosofía, desde la psicología, desde la historia, desde la política, desde la antropología, desde la religión y vamos a tener muchas miradas al respecto. A mí me llama mucho la atención aquellas miradas desde la psicología donde se habla después de pues aplicar encuestas a un número amplio de personas en diversos estudios, se habla de lo que se considera como el núcleo del factor oscuro de la personalidad, ¿cierto? El dark factor. Y este factor D incluye unas características que se podrían resumir de una forma muy interesante en el egoísmo, que es un interés maximizado hacia los procesos individuales, ¿sí? Y cómo ese egoísmo lleva a que se pueda pasar por encima del bien común para adquirir cosas en sentido propio o para lograr méritos propios. También dentro de ese factor oscuro de la personalidad se ha hablado bastante de lo que es el narcisismo, que es una, digamos, autoadmiración exagerada, que considera que la persona es superior a las demás personas. Y al suceder esto, pues uno comienza a creer que tiene derechos diferentes a los de los demás. Y eso acarrea consecuencias que pueden llegar a ser nefastas para la socialización, ¿sí? Estos factores oscuros de la personalidad también incluyen el maquiavelismo. El maquiavelismo, dado que le puse así pues a mi charla, es aquella tendencia pues a manipular para poder obtener de los demás lo que se desea
con esa premisa que se debe tener de que el fin justifica los medios que se vayan a utilizar. Asimismo, vamos a contar con la psicopatía, que yo creo que es un punto que vamos a desarrollar mejor en otras etapas de la charla, que tiene que ver con la falta de empatía, sobre todo, combinada con la impulsividad y por lo tanto con una pérdida del control que va a llevar pues a una violencia más manifiesta en la mayoría de los casos, ¿sí? Que nos vamos a dedicar ahorita a estudiarlos. Y está el componente relacionado con el sadismo, que es la capacidad de disfrutar de hacerle daño a otros, ¿cierto? Entonces eso lleva pues a que esto se haga frecuente dentro de la experiencia de un individuo. Puede incluirse en los factores oscuros de la personalidad que ha estudiado la psicología también lo que se conoce como el rencor o el resentimiento, que es aquel tipo de sentimiento que hace que uno le haga daño a otras personas a costa incluso de saber que se puede hacer daño a uno mismo, y generalmente por motivos de venganza, ¿cierto? O por retaliaciones. Entonces, este tipo de conductas están dentro de un núcleo grande que a mí me ha llamado mucho la atención dentro de la psicología, que son lo que llamamos factor D o factor oscuro. Hay otro tipo, como les mencionaba, de conocimientos que han abordado la maldad. Desde la ética, pues se puede considerar como aquella condición donde una persona carece de principios morales, o desde la sociología también se ha abordado como aquella característica de las personas que contravienen de forma deliberada las normas que son establecidas socialmente, ¿sí? Y asimismo, nos vamos a encontrar con abordajes antropológicos o filosóficos. El problema filosófico de la maldad es muy difícil de abordar, porque para poder abordar este problema desde la filosofía hay que primero pensar si la moral que se va a trabajar es absoluta, es relativa o es ilusoria, o sea, si no existe. Si la moral es absoluta, entonces en aquellos casos donde la filosofía considere que hay una moral absoluta, el bien y el mal van a ser algo externo, algo que va a ser impuesto por un fenómeno que es externo al individuo, que puede ser una deidad o varias deidades, ¿cierto? En las sociedades que tienen creencias de este tipo, o puede ser la naturaleza misma, o puede ser lo que se conoce como el sentido común, o se asume como el sentido común, pero siempre es un ente externo el que está generando este tipo de diferenciaciones. Cuando hay un relativismo moral, entonces allí va a ser diferente, porque dependiendo de las sociedades, las creencias, las culturas, los prejuicios que haya en cada contexto, vamos a tener unas características de algo malo o algo bueno. Y si hablamos de sociedades amorales, pues va a ser aún más difícil porque allí la maldad no va a tener ningún sentido, ni el bien ni el mal existen. Entonces ese problema filosófico, pues es un problema bien duro de abordar. Ahora, yo no soy ni filósofa, ni psicóloga, ni cierto, nada de esto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de neurociencias. Las neurociencias, que es a lo que me dedico en mis tiempos libres, son ciencias y por lo tanto son reduccionistas. Y al ser reduccionistas, pues cuando se van a enfrentar a una cosa de tal magnitud como es la maldad, pues claramente no cuentan con los elementos suficientes para abordar todas las variables que están alrededor de ella. Y lo que hacemos es estudiar las variables por separado. Por eso voy a comenzar a reducir esas variables y nos vamos a enfocar en dos aspectos asociados con la maldad que han sido ampliamente abordados por las neurociencias, y son la violencia, que ha acompañado siempre la historia humana, y también la agresión, ¿cierto? Que es el hecho de ya ejercer un acto violento explícito. Entonces, vamos a trabajar sobre esos dos postulados. Lo primero que podemos mencionar es que las neurociencias ha dividido la agresión en dos tipos. La agresión proactiva, que es aquella pues que es instrumental, preparada, planificada, y que va a tener que ver con un objetivo o un fin que se quiere alcanzar a través de ella. Y la reactiva, que es aquel tipo de violencia que se genera por algo que se ha presentado en un contexto, como respuesta a algo que se ha presentado de forma exógena, ¿sí? También se le considera entonces un tipo de violencia impulsiva. La violencia reactiva es más común, todos podemos ser violentos reactivamente. Y la violencia proactiva es menos común, pero la violencia proactiva ha sido más estudiada en las neurociencias porque es la que genera, digamos, unas consecuencias que pueden ser más nefastas, son las que llevan generalmente a las personas a la prisión y son las que se asocian más con algo que vamos a estudiar hoy, que es la psicopatía o el trastorno antisocial de la personalidad, de forma mayoritaria, ¿no? Porque uno no podría decir que no hay reactividad, pero siempre prima la proactividad. Entonces, bueno, los primeros estudios que estuvieron mirando
estas características asociadas con la maldad, lo que quisieron fue ver el comportamiento general de las comunidades. Nada mejor que una ciudad para uno hablar sobre esto. Entonces, estos estudios de la observancia de normas ciudadanas que se llevaron a cabo en los Países Bajos fueron de los primeros que trataron de averiguar qué tan consciente era la gente de que el hecho de pensar en el bien común por encima de pensar en el bien propio era realmente lo que podía garantizar la supervivencia en general de la especie. Entonces, tratando de obedecer a esta pregunta, comenzaron con algo muy sencillo, que es, hay normas que se imponen en las sociedades tratando de que todos estemos mejor, quiénes las cumplen y quiénes no las cumplen. En el año 2008, les quiero contar, para empezar, un grupo de psicólogos sociales de la Universidad de Groningen realizó un experimento que fue publicado en la revista Science en ese año, y en este experimento lo que hacían es a través de videograbadoras, estas cámaras de videovigilancia, ¿sí?, que se ponían afuera de supermercados donde parqueaban las bicicletas, inicialmente en el primer estudio, ponían un letrero que decía que estaba prohibido tirar papeles al piso y pintar la pared. Y después de eso dejaban unos volantes en las bicicletas de las personas que estaban mercando para que cuando salieran encontraran estos elementos o estos papeles dentro de sus bicicletas. Y observaban qué hacían las personas. Y utilizaron dos contextos a evaluar. El primer contexto era un contexto donde las paredes estaban limpias, no había absolutamente ningún daño y los papeles estaban dentro de la caneca de basura. Cuando eso pasaba, la tendencia de la mayor parte de la población que andaba en bicicleta era recoger los papeles y tirarlos a la basura. Por el contrario, en otro contexto que utilizaron los investigadores, donde la pared estaba grafitada, se veía que se incumplían las normas y había basura en el medio, la tendencia de la mayor parte de la población era a dejar los papeles en el piso y contribuir al desorden que ya existía. Ellos comenzaron con estos estudios y los replicaron unas 4 o 5 veces con otro tipo de lugares para mirar diferencias en el estilo de vida, en los ingresos y saber si esto estaba generalizado en estas ciudades de los Países Bajos. Y se encontró que definitivamente del 20 al 30% de la población de estas ciudades siempre observaba las normas. Del 20 al 30% de la población de estas ciudades nunca observaba las normas y el 40 al 60% restantes dependían de lo que ellos vieran que primaba en el ambiente, lo cual pues no los hace personajes muy confiables en cuanto a la consideración del bien común. Y eso nos llevaría a una mayoría de personas que realmente no está siendo muy consciente de la importancia del bien común. Eso para que tengamos en cuenta un panorama global, o sea, un panorama de comunidad. Cuando nos vamos a algo individual, entonces vamos a hablar de este tipo de trastorno, que es el trastorno psicopático o antisocial de la personalidad, que para fines de la conferencia de hoy los vamos a considerar como iguales, aunque pueden haber diferencias en la terminología, pero en el DSM-5, nuestro libro mágico de brujería, que otorga diagnósticos para enfermedades mentales, vamos a encontrarnos con unos criterios que los hacen sonar bastante parecidos y realmente se puede otorgar cualquiera de los dos diagnósticos. Entonces, en este caso vamos a hablar de algo individual y que es además poco común. Es una condición que está presente en el 1% de la población, casi que en cualquier estudio de prevalencia que se haya hecho. ¿Sí? Y la objetivación de la psicopatía a través de pruebas psicométricas se suele llevar a cabo a través de la aplicación de una escala que se llama la escala PCLR de Hare. Esta escala pues es basada en el conocimiento clínico de un señor de apellido Clickley que estuvo haciendo pues trabajo con este tipo de pacientes y estableció unos criterios iniciales que luego fueron revisados y son los que se utilizan hoy en día. Entonces podemos encontrar personajes con estas características que hay en la diapositiva. Buena inteligencia, tanto superficial, claro, es fácil darse cuenta que no son, digamos, tampoco brillantes y que su encanto realmente es muy superficial después de un tiempo de interacción. Tienen ausencia de nerviosismo, temor o preocupaciones la mayor parte de las veces. Tienen ausencia de delirios y cualquier otra cosa que me pueda indicar que tengan una patología mental. No tienen desestructuración de la organización ni alteraciones de la percepción de la realidad. Son poco fiables, son mentirosos, falsos, tienen ausencia de remordimiento y culpa. Y es muy interesante que esa ausencia de remordimiento incluso
cuando se ejecutan actos dañinos contra otros, implica también una disautonomía, o sea, ellos no tienen síntomas autonómicos como los que uno podría tener cuando está haciendo algo malo, ni sudor, ni taquicardia, ni piloerección, ¿cierto? Ni aumento de la presión arterial en esos momentos. Su conducta antisocial no tiene justificación, es una conducta que tiene de pronto una argumentación dentro de su esquema mental, pero que no es aceptada por la mayor parte de la comunidad. Tienen un juicio deficiente, un egocentrismo desmesurado, una incapacidad para seguir cualquier plan de vida, relaciones muy superficiales y por lo tanto una incapacidad para tener este tipo de relaciones, sobre todo de pareja, conductas extravagantes bajo los efectos del alcohol y de cualquier otro psicotrópico, y también intentos suicidas o amenazas suicidas que nunca llegan a consumarse o que nunca llegan a ser efectivas. Entonces hay una serie de, digamos, puntos en la escala de Herd que hacen característicos a estos personajes que son psicopáticos. Bueno, nos vamos a encontrar con que ellos fueron estudiados inicialmente en relación con la biología en el año de 1990. Sucedió aquí algo que no había pasado en la historia de la psiquiatría y fue que por primera vez se hizo una relación de algo genético con algo conductual. En el año de 1990 nos encontramos con que unos genetistas y unos internistas de la Universidad de Utrecht, del hospital, ellos lo que hicieron fue descubrir, analizando un caso de una familia donde todos los machos Homo sapiens de esa familia tenían conductas violentas exageradas, asesinatos, violaciones, eran pirómanos, bueno, destructores, ladrones, etcétera, y habían sido llevados a prisión. La mayoría de estos hermanos e incluso el padre estaban condenados en prisión por estos crímenes de forma repetida. Se veía que en las hembras de la familia había un componente de agresividad que no era tan explícito, pero estaba presente. Sin embargo, no las había llevado a prisión. El estudio de esta familia, era una familia holandesa, significó descubrir que esta familia contaba con una mutación puntual, o sea, el cambio de una base nitrogenada, o sea, una letra química del ADN, de nuestro material genético, ¿sí? Específicamente por otra, en un gen que codifica para una enzima que se llama monoaminoxidasa A. Entonces, el descubrimiento de este gen que codifica para la monoaminoxidasa A significó pues un avance en todo lo que es el territorio biológico asociado a la agresividad. Realmente la monoaminoxidasa, que era la que tenían disfuncional o no producían los individuos de esta familia, es una enzima que está asociada a todo lo que es la degradación de algunas monoaminas o aminas biógenas, que son sustancias químicas o químicos cerebrales que participan en varios procesos. De los más importantes son la serotonina, que seguro muchos la han escuchado mencionar, y la noradrenalina, que también hace parte de este grupo regulado por esta enzima. Resulta que sin la presencia de esta enzima, el funcionamiento de estos neuroquímicos se cae al piso, porque son cerebros que van a crecer y a desarrollarse sin la presencia de la enzima que degrada, y eso va a llevar a un colapso de la función de esos sistemas de neurotransmisores. El colapso en la serotonina es muy representativo para la agresividad, porque la serotonina es necesaria para que podamos controlar nuestros impulsos agresivos, para que podamos tener también conductas de autocuidado, conductas de autolimpieza, conductas de mantenimiento del orden alrededor y de cuidado con lo externo, con el ambiente. Cuando no contamos con este tipo de neuroquímicos, vamos a tener un fallo en todas estas tareas, y así como en la modulación de nuestro estado anímico, proceso en el cual también influye bastante la serotonina. Adicionalmente, entonces, unos años después, en el año 2002, un investigador británico llamado Abraham Caspi, con un equipo de investigadores neozelandeses, aprovecharon un estudio de salud pública que se iba a llevar a cabo en un poblado llamado Dunedin, en Nueva Zelanda, para coger una cohorte de niños de 6 años que iban a ser estudiados hasta sus 23 años y mirar varios aspectos de su desarrollo. Este señor ya tenía conocimiento del maltrato infantil, el abuso infantil, la negligencia, bueno, todas las formas de maltrato como unos factores de riesgo sumamente importantes para el desarrollo de psicopatía. La mayoría de los psicópatas han sufrido abuso, maltrato, negligencia, ¿sí? Y este señor tenía eso claro en su mente, pero adicionalmente ya conocía la historia del gen MAOA y ya había tenido los estudios relacionados con ese gen y se había dado cuenta de algo muy importante. Se había descubierto que ese gen tenía 2 variantes alélicas. Una variante
que la tiene el 65% de la población mundial, que lleva o acarrea la producción eficiente de la enzima. Y otra variante que la tiene el 35% de la población mundial, que acarrea una producción ineficiente de la enzima. Y él quería saber si el hecho de tener una variante u otra tenía que ver o podía incrementar el riesgo de tener psicopatía o de tener el diagnóstico en algún momento dado del desarrollo. Entonces, él cogió estos niños de esta población, les hizo seguimiento, eran 1037 niños, y hasta los 23 años de edad, cada 3 años, aplicaba todas las pruebas psicométricas necesarias y se estudiaban todos los factores socioeconómicos de ellos y sus historias clínicas en general, y se observó que efectivamente tener la variante que generaba la expresión menos eficiente de la enzima era un segundo factor de riesgo para la generación de psicopatía. Entonces, a partir de ese momento reconocemos estos dos, el maltrato y el abuso, y el tener la versión ineficiente de la MAOA como los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de la enfermedad. Son factores de riesgo, no son determinantes. Se veía que muchos que no tenían la enzima, pues no tenían psicopatía, y algunos que la tenían, si tenían mejores condiciones de red social, tampoco desarrollaban psicopatía. Pero lo que sí era cierto es que el grupo que la desarrollaba solía tener las dos, el maltrato y la versión ineficiente de la MAOA. Eso en cuanto a la parte bioquímica, que se ha hecho muchísimo más. Esto es un abrebocas. Ustedes podrán estudiar después dopamina, vasopresina, oxitocina, testosterona en relación con la agresividad, ¿cierto? Ahora, para terminar, les voy a hacer otro abrebocas, pero en relación con lo estructural, con el cerebro como tal, que es algo que a mí me encanta. Entonces les puedo contar al respecto que nosotros contamos pues con un sector de nuestra corteza prefrontal, que es la corteza orbitofrontal, que es la base pues de nuestro lóbulo frontal, que está asociada con funciones mentales superiores muy relacionadas con la moral. Entonces allí nosotros aprendemos o hacemos un reforzamiento del aprendizaje por el castigo o por la recompensa. También es un sector que tiene un papel destacado en la toma de decisiones, pero asociadas a eso, al bien o al mal, a lo que es aceptado socialmente, a lo que los demás pueden esperar de mí como individuo social, y por lo tanto también es fundamental en el establecimiento de juicios al respecto de esto. De tal manera pues que este sector va a ser fundamental y se ha visto reducido en casi un 20% de su grosor en lo que llamamos psicópatas no exitosos. ¿A qué me refiero con psicópatas no exitosos? Psicópatas no exitosos son los que ha estudiado la mayor parte de la neurociencia, porque son los que están en la cárcel, condenados y han tenido violencia explícita física, ¿sí? Los psicópatas exitosos son otra población pues, que es difícil de estudiar y de encontrar porque casi siempre son personas que cumplen los criterios para psicopatías, pero no tienen esta violencia manifiesta que los haya llevado pues, a estas instancias. Muchos son reconocidos después históricamente y para su sorpresa, muchos son gobernantes, ¿cierto? Están en altos mandos, se dedican a la política y trabajan pues en esta serie de cosas que implican que sean personas visibles socialmente de una manera amplia, ¿sí? Además que les gusta mucho llamar la atención de otras personas. Entonces a eso se les llama psicópatas exitosos. Los cerebros de ellos parecen tener diferencias en esa función orbitrofrontal que parece ser mucho mejor que la de los psicópatas no exitosos. Y eso podría explicar parte de su fracaso, ¿cierto? Del pobre control de impulsos. Por otro lado, en estos psicópatas no exitosos que hemos visto condenados, encontramos en la amígdala, que es ese sector que ya hemos visto en otras conferencias, muy asociado con la valencia emocional que le pongo al contexto, a las entradas sensoriales, esa expresión emocional o esas conductas de salida emocionales frente al contexto, ¿no? Entonces, esta amígdala también se ha visto que tiene cambios en su volumen, pero los cambios allí son más detalladitos. Ella tiene varias partes. Su parte vasolateral también se ha visto un poco reducida, pero su parte central se ha visto aumentar. ¿Y cuál es la diferencia en esas dos partes? La vasolateral va a estar más relacionada con vincular el prefrontal con la amígdala como tal, mientras que la central va a estar más enfocada en la expresión de esa emoción, ¿sí? en la salida, en el impulso hacia las acciones. Entonces, el exceso de impulsividad se justifica con ese incremento de la porción central de la amígdala, mientras que el hecho de que eso no esté tan ligado a la razón, o sea, la conexión entre la corteza prefrontal, orbitofrontal y la amígdala está reducida o disminuida y por lo tanto no hay un buen enlace en ese sentido entre las dos estructuras.
Y eso hablaría pues de un ejercicio de raciocinio muy desligado de una valencia emocional. Voy a darles un ejemplo de eso para que me lo entiendan. En el año 2011, un señor llamado Anders Breivik, un extremista noruego, asesinó 77 personas, ¿sí?, que pertenecían a un partido de izquierda. Y este señor justificó eso pues diciendo que él estaba evitando que su país tuviera esas tendencias que se incrementaban hacia la diversificación de la población y que él quería pues conservar los principios nacionales antiguos. Se entregó, porque él se entrenó durante un año con videojuegos para asesinar a todas las personas presentes en esta convención de ese partido de izquierda, y se entrenó fuertemente, los mató y se entregó a las autoridades cuando llegaron diciendo pues que él asumía cualquier cosa que fuera referente a su culpa. Se le hicieron estudios y no se encontraron ningún tipo de características que pudieran considerarlo como una persona con una enfermedad mental y cumplía los criterios de la escala de Hare para psicopatía. Se le diagnosticó un trastorno antisocial de la personalidad o trastorno psicopático asociado a un trastorno narcisista de la personalidad. Claramente esta persona pues tiene que tener una frialdad extrema para hacer lo que hizo de una manera calculada, con un raciocinio, con una lógica argumentativa, pero cero asociada a una expresión emocional. Y eso básicamente nos puede explicar cómo estos individuos pueden considerar que el fin justifica los medios. Dracarys. Aquí están las referencias para las personas que quieran leer. Listo. Muchísimas gracias por inicia. Y las personas que desean realizar preguntas pueden consignarlas en el chat. Ya vamos a leerlas, pero tenemos un aporte, un pequeño aporte por parte de algunos estudiantes de la Universidad del Valle. A ver si me deja colocar el audio. ¿Me comentan si lo escuchan? Mateo, comparte la pantalla con el audio antes de darle compartir. Ahí abajo te da la opción de compartir audio del computador. A ver. ¿Por dónde? Deja de compartir y antes de iniciar, cuando te salen las opciones de compartir pantalla, en el borde de abajo te dice que puedes compartir el audio del equipo. No me aparece. Bueno, más adelante lo compartiré. Vamos a ir con las preguntas. Bueno, NR pregunta. ¿Los videojuegos pueden tener influencia en las personas psicópatas de manera que empeoran su situación? Pues es que realmente no son los videojuegos como tal. Realmente lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Anders Breivik fue el tipo de entrenamiento que él hizo, pero eso tenía que ver, ¿cierto?, con su preexistencia. Él ya tenía la configuración psicopática y lo que hizo fue ayudarse a un entrenamiento específico que él quería lograr para obtener los resultados que quería obtener a través de los videojuegos. Pero eso no quiere decir necesariamente que los videojuegos influyan. Yo considero que influyen mucho más en otras cosas que no tienen que ver con la personalidad como tal, sobre todo alteraciones sensoriales u otros problemas, ¿sí? Incluso epilepsia, pero no con psicopatía. Carlos Guzmán pregunta. Si hay correlación entre la psicopatía con las MAOA, ¿existe alguna relación entre el Alzheimer y la psicopatía? No, porque el Alzheimer es una enfermedad que es multifactorial. Este no sería uno de los únicos fenómenos que se ha visto implicados. De hecho, hay cosas que tienen muchísima más evidencia que la parte de la alteración de las monoaminoxidasas. Entonces hay que considerarla como algo que va a ser mucho más multifactorial. Está la teoría, pues ustedes ya saben, amiloidogénica, la teoría de la tauopatía, las teorías asociadas con el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, ¿cierto? Entonces es la excitotoxicidad asociada a Alzheimer.
Entonces es algo con una dinámica bastante más compleja. Es como una aceleración de los procesos normales de envejecimiento. Se acentúa incluso la poda, ¿sí? Que se da al final de la vida. Entonces es más complejo. Luisa Rodríguez pregunta, las personas con ausencia de MAOA que han crecido en ambientes sanos, digamos que no desarrollan la psicopatía en sí, pero sí muestran indicios de violencia mayores a de las personas que sí la tienen. Allí hay que tener en cuenta varias cosas, Luisa. La ausencia de MAOA produce este síndrome, que fue el síndrome que dio inicio al estudio de la agresividad, ¿cierto? Que estaba en esta familia holandesa. Pero en la mayoría de los casos no es que haya ausencia de MAOA, sino que la versión ineficiente de la MAOA, ¿cierto? Va a asociarse con como un factor de riesgo para la aparición de psicopatía. ¿Por qué se considera un factor de riesgo? Porque no la determina, sino que si, como tú dices, hay una corregulación ambiental positiva, entonces eso va a tener un peso muy importante para que la persona no desarrolle estos trastornos de la personalidad. ¿Sí? Entonces es un factor protector. Hay que pensar en la red de apoyo y, digamos, una estimulación adecuada como un factor protector. Un aporte del doctor Freddy Moreno, ya sé de dónde entonces viene la ironía maquiavélica. Álvaro Caicedo pregunta, ¿se relaciona la reducción de de la MAO con impulsos reactivos en estas personas que pueden llevar a conductas extremas? No sé, como un aumento simpático. Sí, ambos. O sea, una cosa es la regulación de la conducta desde la parte encefálica y otra es la conectividad que estos pueden generar con estructuras subcorticales para que haya cambios para la ejecución de estas tareas. Entonces allí podemos tener una disfunción autonómica y se ha reportado en algunos de estos pacientes, pero como te digo, casi siempre está muy regulada la función de expresión visceral, ¿sí? No suele estar asociada a un componente emocional, sino simplemente a la tarea, quiero decir, al hecho de mal, ¿no? A la acción violenta, a la agresión. Entonces, sí se ha demostrado alteración, sobre todo algunos elementos como la sustancia gris periacueductal, que ustedes saben que puede influir directamente sobre el control visceral, o estructuras asociadas de la formación reticular. Mónica Quiñones pregunta, ¿es probable que los hijos o hijas de las personas psicópatas también desarrollen el trastorno? Sí, eso sí se ha estudiado, no hay muchas personas psicópatas que tengan hijos, pero en los casos en los que se ha visto hay estudios con muestras no muy grandes donde se ha visto que hay un factor de riesgo para tener psicopatía. Adriana Serrano. Adriana Serrano, tan difícil. Entonces los psicópatas se consideran... Pues no sé, eso ha implicado discusiones en todo el mundo al respecto específicamente de esa consideración, porque lo que se ha llegado a plantear es que una acción que uno podría considerar enfermiza puede ser llevada a cabo por una persona que esté totalmente en sus cabales, o sea, como si cualquiera de nosotros pudiera llevar a cabo en un momento dado y dependiendo de las circunstancias, una acción que es enfermiza. Y en ese sentido, al no tener un trastorno mental, la persona debe responder por sus actos, ¿no? Entonces, que eso fue lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Anders Breivik. A él no se le pudo demostrar ningún tipo de patología, entonces no se considera una persona enferma, se considera una persona que tiene un trastorno de la personalidad antisocial y narcisista, pero que está en sus facultades mentales intactas y cuyas determinaciones tomó con conciencia previa de lo que iba a hacer, preparándose un año para evitar llamar la atención, para acumular la dinamita que necesitaba para explotar una bomba que explotó en el centro de Oslo antes de cometer los asesinatos. Bueno, fue todo un plan muy bien preparado y con unos fines políticos que él consideraba que lo justificaban. ¿Sí? Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Se podría decir que todo psicópata es narcisista o todo narcisista termina siendo psicópata? No, los dos trastornos pueden ser diagnósticos separados. Uno puede tener trastorno narcisista de la personalidad y no tener trastorno psicopático. ¿Sí? Y recuerden, una cosa es tener el trastorno con los criterios del DSM-5 y otra cosa es tener rasgos narcisistas o rasgos psicopáticos.
un aporte de NR, pero a su vez también sería cierta frialdad al planear todo el proceso para llevar a cabo las acciones. Y esa frialdad en la racionalidad es lo que es característico de la psicopatía, como mensaje para que se lleven a la casa. O sea, cuando usted le dice, nada, es que usted está tomando las decisiones solo desde su racionalidad. Impossible, a menos que usted sea un psicópata. Entonces, todas las decisiones generalmente reciben influencia límbica. La corteza prefrontal está bajo la influencia límbica, siempre. Sí, así debe ser en la neurotipicidad. Yo creo que ya, Mateo. Voy a hacer un último intento por compartir el video. Deseenme suerte. Vale.